Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas se habían venido a Jerusalén, decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Jesús los llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Pues si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, Satanás se rebela contra sí mismo y se divide. No podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas. Si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron todos su madre y sus parientes, se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: esos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre y mi madre. Queridos hermanos, estamos viviendo el domingo 10 del tiempo ordinario. Escuchamos un pasaje del Evangelio de San Marcos 3, 20 al 35. Hay unas aclaraciones que es necesario hacer. Primero, fueron a buscarlo porque decían que Jesús se había vuelto loco. Dice en la aproximación histórica de Pagola que lo central en la vida del pueblo judío en los tiempos bíblicos era la familia. En la familia se vivía todos los valores, siempre se compartía todas las situaciones, las herencias, era obviamente la familia, y entonces toda la vida transcurría a su familia. Se dice por ahí, este autor, y otros más seguramente, que cuando alguien salía de su casa para vivir su vida fuera de casa, era una locura realmente. Era una locura porque era mal visto por todo el mundo. ¿Cómo es posible que deje el núcleo familiar para irse a vivir de otra manera, a otras partes, otras cosas? Porque lo esencial era la vida familiar. De aquí se deriva gran parte de lo que escuchamos en el Evangelio del día de hoy. Fíjense, entonces a Jesús lo van a buscar porque decían que se había vuelto loco, se había dejado Nazaret, había dejado la casa, había dejado el hogar para irse a Cafarnaúm, en Galilea, a anunciar la buena nueva, pero era mal visto por todo el mundo por esa situación de que había dejado lo que era importante para ellos, para el pueblo, el dejar el núcleo familiar, para decirlo así entre comillas, para irse a la aventura. Nosotros sabemos que Jesús salió para ir a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Eso es un punto que es importante que manifestemos en esto. Pero hay otro punto que también es importante mencionar en este momento. Llegaron su madre y sus parientes, llegaron afuera y lo mandaron a llamar a él porque en torno a él, sentado en una multitud, cuando dijeron: ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. María como la madre de Jesús y sus hermanos, un tema muy controvertido siempre con tantas razones que dan las iglesias diferentes y todo este tipo de cosas. Es importante mencionar algo, aclarar un punto. Ya les dije la importancia del núcleo familiar. De hecho, el núcleo familiar, todos los que formaban el núcleo familiar, sean hermanos de sangre, primos, tíos, es más, siendo de la misma tribu, del mismo lugar, se consideraban como hermanos. Como hermanos, ahí está esta situación que se está presentando. Por ahí en algún escritor han dicho que Jesús efectivamente tenía hermanos, pero que eran hijos de José,
de San José, que San José había estado casado antes y había enviudado y luego tuvo hijos y se casó con María. Entonces esos son los hermanos de Jesús. Son dos explicaciones. Una, lo que es normal, así en los núcleos familiares, que todos son vistos como hermanos, o esta situación de San José, que también hay quienes han dicho que esta explicación de San José no es válida. Pero bueno, son posturas, son enseñanzas que se han dado en torno en la vida de la iglesia. Pero aquí hay otro punto importante, que en este domingo decimos el tiempo ordinario. Yo seguro que a los hombres se les perdonan todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. El pecado contra el Espíritu Santo. Particularmente a mí siempre me movía el hecho de pensar que hubiera un pecado que Dios no pudiera perdonar. Decía, si Dios es el Todopoderoso, claro que puede perdonar. Pero ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que dice que no tendrá perdón? El dudar de la misericordia divina, dudar de la fuerza del Espíritu Santo, mis hermanos. El pensar, como desgraciadamente algunos piensan, que mi pecado es tan grande que nadie ni Dios lo puede perdonar. Desgraciadamente hay personas con ese pensamiento y se aferran a ese tipo de cosas, que dicen, no, es que yo he sido muy pecador, ese pecado que yo tengo, Dios no me lo puede perdonar. Ese es realmente el pecado contra el Espíritu Santo, cuando nos cerramos a la misericordia divina, cuando desconfiamos de la misericordia divina, el pensar que mi pecado es más fuerte que ese perdón que Dios nos da a todos nosotros, mis hermanos. Por eso la enseñanza que nos da a nosotros es abandonarnos totalmente en Dios. Dios es el que perdona los pecados, así tal cual. En nosotros, en el sacramento de la penitencia, el sacerdote solamente es el medio que Dios utiliza para eso, pero el perdón realmente es Dios el que da el perdón. Y entonces, mis hermanos, pues a vivir con mucha intensidad nuestra vida de cristianos. Por eso hoy, bellamente, la segunda carta de San Pablo a los Colosenses nos habla de algo bien bello. Creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado y con ustedes. O sea, creemos en Dios, por eso hablamos de Dios, porque vivimos en Dios, mis hermanos, y estamos así, viviendo nuestra vida con mucha intensidad, confiando siempre en Dios. Dice bellamente la segunda carta a los Corintios, por esa razón no nos acobardamos de ninguna manera, no damos marcha atrás en lo que vamos hablando. Pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva día en día. Los sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Somos criticados por estar en las cosas de Dios. Somos criticados empezando a veces por la misma familia. Pero sabemos nosotros esto, que tenemos que hablar porque creemos en Dios. Captamos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas y por eso lo andamos proclamando en todas partes. Por eso nosotros vivimos nuestra vida llevando siempre esta buena nueva del Señor. Y te invito, mi hermano, mi hermana, que tú también hagas lo mismo. Porque nosotros, dice San Pablo, no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Dios no se ve, es eterno, y por eso nuestra vida la ponemos totalmente en Él. Yo que pensaba que este domingo iba a ser nomás de aclaraciones bíblicas, resulta que este mensaje de San Pablo a los Corintios es bellísimo y nos ayuda, nos motiva para vivir con mucha intensidad nuestra vida de cristianos. Con amor te doy la bendición, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén.